Del libro Las botas del general, producido por Elisa Ramón y Francesc Rovira. Los delicados pies del general no soportaban la dureza de las botas militares, así que decidió hacerse unas a medida. Fue al mejor zapatero. El zapatero tenía una gran variedad de pieles, todas ellas de muy buena calidad. El general eligió la piel de un rinoceronte africano. Unos días más tarde, fue a recogerlas. Las botas le quedaban como un guante. Eran ligeras, resistentes e impermeables. Del zapatero, el general se fue directamente a la guerra. Para el general, la guerra era la guerra. Tenía que eliminar todo aquello que se cruzara en su camino. En la guerra se mataba y basta. Pero los soldados que estaban bajo su mando tenían otra forma de pensar. La guerra no les gustaba. El general no les gustaba. El olor a pólvora no les gustaba. Los silbidos de las balas no les gustaban. Entonces, si todo aquello no les gustaba, ¿qué hacían allí? Eso mismo pensaban las botas. Las botas de piel de rinoceronte africano tenían vida propia. Podían olisquear, escuchar, sentir y pensar. Y pensaban como los soldados. Entonces, ¿qué hacían allí? Así, cuando el general ordenó ¡al ataque!, dando un paso al frente, las botas se quedaron clavadas en el suelo y el general se cayó de narices. Esta situación se repitió un par de veces más. Mientras tanto, el enemigo avanzaba paso a paso. Con despecho, el general ordenó ¡retirada! Los soldados entendieron ¡para casa! Y todos se marcharon. ¡Volved! ¡Volved! Y los soldados entendían. ¡Corred! ¡Corred! Y corrían aún más. El general se quedó solo, sin poder moverse, sin entender nada de nada. Cuando ya se veía capturado por el enemigo, las botas empezaron a correr. Arrancaron a correr con la rapidez de un rinoceronte africano. Corrieron huyendo de la guerra. Cruzaron líneas enemigas. Corrieron entre los tanques, los campos minados, los pueblos ocupados y sin sufrir ni un solo rasguño. El general jadeaba, resoplaba, no podía con su alma. Las botas corrieron hacia el horizonte y después hacia el siguiente horizonte. Y de repente, las botas se detuvieron, lejos de la guerra y de la destrucción. Nunca es tarde para celebrar la vida, ¿no te parece? Esta lectura parece de mentiras, pero ¿será que nos dice la verdad? Regáleme unos minuticos para que comprenda más. Le cuento la verdad. Un espacio para promover la paz con la lectura desde Norte de Santander. Saludo muy cordialmente a toda la audiencia que nos escucha cada semana a través de esta emisora, a la cual damos nuestro especial agradecimiento por su disposición para contribuir con la paz a través de la difusión de esta serie radial que, repito, se llama Le Cuento la Verdad.
Les habla Andrés Ramírez, comunicador social. Queremos en este momento dar la bienvenida a una de nuestras invitadas especiales con la cual tendremos el gusto de compartir a lo largo de unos minuticos para conversar sobre este libro que acabamos de leer titulado Las botas del general y por supuesto de toda la temática que implica, que es la paz y cómo queremos dejar a un lado la guerra para poder avanzar como país. Le doy la bienvenida entonces a Juanita Méndez, quien es coordinadora del programa ProPaz 2 en Norte de Santander de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Bienvenida, Juanita, a este programa. Andrés, muchas gracias por la invitación y a la biblioteca por la generosidad del espacio. Gracias. Juanita, quisiéramos conocer un poquito más acerca de usted. Cuéntenos, ¿cuáles son sus intereses académicos? ¿Cómo se ha formado usted en su trayectoria profesional? Gracias, Andrés. Bueno, yo nací en un pueblito que se llama Suazahuila, al sur del país, un pueblito fuertemente afectado por la violencia. Estudié en la escuelita rural Mercedes Mota, luego estuve en el Colegio de la Presentación en Neiva, la capital del departamento del Huila. Luego estuve en Bogotá, porque desafortunadamente en Colombia muchas de las personas que habitamos territorios rurales creemos que en Bogotá encontramos una oportunidad para crecer profesionalmente y allí estudié Administración de Empresas. Y en ese estudiar administración de empresas tuve la oportunidad de conocer el sector algodonero y en el sector algodonero interesarme por las vidas de mujeres y hombres rurales, niños y niñas que como yo habían crecido en contextos complejos, pero que tenían una oportunidad en el sentido de la producción agropecuaria. Entonces, por eso, por haberlos conocido, estudié la maestría en desarrollo rural. Y en esa maestría en desarrollo rural me aproximé a temas como los trámites pacíficos de conflicto y otro tipo de herramientas que han sido para mí muy útiles en mi vida profesional y también personal. Juanita, nos alegra mucho contar con su presencia y sobre todo yo creo que la audiencia y yo pensamos lo mismo en este sentido. Bacano que conversemos de una temática relacionada con la paz con alguien que ha vivido la crudeza de la guerra, porque nadie mejor que alguien que ha vivido esas experiencias para decirnos, bueno, ¿por qué necesitamos urgentemente la paz? ¿Por qué necesitamos cesar la violencia? ¿Por qué necesitamos cesar el accionar de las armas? En fin, y es muy interesante contar con su compañía. Bueno, la temática de hoy es la paz. Así de sencillo, así de simple. Todos creemos que de pronto conocemos qué es la paz, pero de pronto la paz puede ser que vaya un poquito más allá de lo que nosotros pensamos. Por eso el título de este programa es Paz. ¿Y eso con qué se come? Haciendo referencia a las dudas que pueden surgir en cada uno de nosotros sobre la paz. La paz es un concepto muy grande, aunque a la hora de la práctica no lo agrandemos tanto, no creamos que es imposible, por ser un concepto tan amplio, no creamos que es imposible lograr la paz. Es posible y desde nuestras acciones pequeñas podemos contribuir a ella en nuestro departamento y en nuestro país. Juanita, quisiera comenzar esta entrevista con una pregunta interesante. ¿Podría decirse que la paz es ausencia de guerra, así como se dice, o algunos dicen, bueno, que la oscuridad es ausencia de luz? No necesariamente. La paz es un concepto personal, pero también es un concepto que se construye colectivamente y que corresponde a un contrato que hemos hecho como sociedad. Entonces la Constitución empieza con esa claridad. Tenemos derecho a la paz, tenemos el deber de ser pacíficos, tenemos esa necesidad como sociedad. Entonces hablamos de la paz como una oportunidad de hacer paces. Y esas paces pues involucran muchas aristas, desde lo personal, desde la escuela, desde la familia, desde el trabajo. En muchos escenarios las personas podemos ser constructoras de paz, que fue mi interés en el tema de apostarle a estudios de construcción de paz, como te decía, Andrés. Quisiera comentar algo adicional y es que respecto de la paz, ustedes habrán escuchado el general tenía los pies delicados que no soportaban las durezas de las botas militares, como aquella persona que crece en el privilegio y no se imagina lo duro que es la guerra. Nosotros decimos que desde que todo por fuera esté bien y lo veamos bien, todo marcha en orden y la paz se da. Pero resulta que muchas veces podemos creer que tal vez la paz viene de adentro de nosotros. O sea, podríamos decir que es necesario la paz interior en cada uno de nuestros corazones, de nosotros, para que haya una paz exterior que podamos ver en la sociedad. En general, Andrés, uno no puede proyectar algo que no sienta, que no crea, que no vive.
Entonces sí, hay una correspondencia entre la paz interior y la paz que uno expresa, lo que no es necesariamente para todos y todas. Es decir, a pesar de que nuestros espíritus estén convulsionados y aunque estén afligidos, no debiéramos acudir a las armas, por ejemplo, para tramitar nuestros dolores y nuestros resentimientos, nuestras venganzas propias. Hay muchos métodos que la humanidad se ha creado para que internamente trabajemos los asuntos que nos afligen y esas respuestas hacia el exterior por lo menos no consideren anular al otro, aniquilarlo o dejarlo por fuera de la experiencia de la vida. Juanita, hay una duda también que me surge ahí. Bueno, nosotros, o sea que si nosotros tenemos paz adentro de nosotros y hay paz afuera, o sea, ¿nunca va a haber conflictos o los conflictos son inevitables? ¿Usted qué opina? Y entendamos conflicto, claro. No, conflicto como una palabra muy grande, ¿no? Porque conflicto puede ser un conflicto armado, como el que ha habido en Colombia. Un conflicto puede ser, por ejemplo, entre usted y yo, que presentamos diferencias. Hay variedad de conflictos, pero ¿son inevitables en la sociedad? No, Andrés, los conflictos son inherentes a las personas. Somos personas en construcción permanente. Culturalmente tenemos algunas cosas que nos apasionan, otras que nos molestan, otras que no entendemos, otras que sí entendemos. Yo pienso que lo importante del conflicto es no llegar a la guerra. Mucha gente está metida en la guerra sin saber por qué está en la guerra, tramitando un conflicto que quizás no les corresponde, dejando por fuera el diálogo, que puede ser una herramienta mucho más efectiva, un poquito menos larga y que nos puede llevar a mejores puertos, como te digo, en la esperanza de que todos experimentemos la vida, aunque conflictiva, bella. Un conflicto que muchos lo entendemos ya a la primera como un problema y algo que nos va a acabar la vida. Bien manejado, un conflicto puede llegar a sumar de cierto modo a la paz. Por supuesto, sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, a propósito de la metáfora de la piedra, un conflicto puede ser que esa piedra se atraviese en tu camino. Entonces, o la rompes, o le das la vuelta, o la brincas, o le dices a una persona que esté contigo que te ayude a sobrepasar. Esa es una decisión personal, pero es una decisión que afecta al colectivo y a la sociedad en general. Entonces, pues en la oportunidad de poder conversar con otro, por ejemplo, podrían encontrar maneras de sobrepasar ese obstáculo juntos, sin dejar a nadie atrás. Claro, y de un conflicto, por ejemplo, nosotros podemos salir aún más fortalecidos, de una enfermedad, de un conflicto, de una problemática interior, de todo podemos salir fortalecidos con conocimientos para decir, bueno, no vuelvo a pasar por ahí, o con conocimientos para decir, sí. O quizás sí, bueno, pero de otra manera, o de pronto no voy a volver a hacer esto porque, entonces siempre todo puede ser un aprendizaje, pero podríamos decir entonces que los conflictos, o también podríamos incluir la palabra guerra, es justificable en algún caso. Bueno, podemos aprender, pero ¿es justificable? Bueno, en general la humanidad ha estado atravesada por el conflicto violento. Lo que hablábamos antes es el conflicto inherente al ser humano. Ahora, ¿cómo lo tramitas, ¿no? Muchas veces la humanidad ha escogido la guerra para tramitar esos conflictos. O sea, desde hace miles de años que estamos escuchando historias que pueblos aniquilan a otros, de sangre, me parece que es importante entender que en ese trámite de conflictos violentos no hay vencedores, todos resultamos siendo víctimas, por ausencia, por ejemplo, de vida. Entonces creo que la manera violenta de tramitar los conflictos es la expresión de la degradación del ser humano, de la persona, que ya no encuentra cómo más y acude a las armas sin entender muy bien hacia dónde nos lleva ese trámite conflictivo de conflictos. Esa guerra para ese trámite de conflictos. Juanita, y nosotros en el conflicto armado en Colombia hemos podido ver que pues, la violencia deja heridas en cada persona que es víctima, deja heridas también en todos aquellos que, por ejemplo, pongamos un caso, una persona desaparecida. La herida primero va para la persona desaparecida que no sabe dónde está, lejos de su familia, puede sufrir asesinato, la familia que queda con un desespero tremendo. Bueno, entonces ante esta realidad hay gente que propone algo muy interesante y es la palabra perdón. ¿Usted qué opina acerca del perdón como una necesidad para alcanzar la paz? Andrés, bueno, un poquito como devolviéndome un poquito sobre la guerra, ¿no? El general en el cuento, la guerra era la guerra y tenía que eliminar todo aquello que se cruzara en el camino.
Entonces la guerra era la guerra. En Norte de Santander la guerra fue la guerra. Y esa palabra, la guerra es la guerra, llevó, por ejemplo, a que ocurrieran hechos atroces que no debiéramos olvidar nunca. O sea, jamás debiéramos permitir que otro lugar, ni en Norte de Santander ni en Colombia, fuera usado como fue Juan Frío, como un escenario de guerra, dolor y de perpetuación y de la degradación de lo que es el conflicto armado. Entonces, la idea que quiero dejar aquí es que no, la guerra no es la guerra. Ojalá que eso no se pueda repetir y esas heridas no se pueden sanar a punta de decreto o a punta de imposición. Así el perdón sea un fin último, es muy personal, es una decisión muy personal. Cada una de las personas víctimas del conflicto armado lleva en su corazón una herida profunda, como bien lo mencionas, que seguramente es difícil sanar y que aunque el Estado se ocupa y se preocupa de acompañarles en ese ejercicio, eso no se hace por decreto, es un asunto muy personal y corresponde a cada hecho victimicida, que desafortunadamente la guerra en Colombia nos ha dejado una gama de impresionantes hechos victimizantes de los que deberíamos sentirnos avergonzados como sociedad. Juanita, y retomando el tema del cuento. En el cuento vemos unos soldados. Los soldados les fastidia el olor de pólvora, les fastidia el general, no les gustan las balas, mejor dicho, hasta al general le molestan las botas militares. ¿Cómo le parece? ¿Usted cree que sería una buena conclusión decir que todos en el fondo no queremos la guerra y en realidad queremos la paz? ¿Será? Sí, esa puede ser una conclusión que incluiría al rinoceronte africano. Pues el rinoceronte africano tampoco quería ser parte de la guerra y al contrario alejó al general que pareciera era el único interesado, aunque en el fondo de su corazón no lo fuera. Porque él era un general y tocaba hacer lo que tocaba hacer. Pero al final del cuento corrieron huyendo de la guerra el general, las botas y los soldados para decirnos que nunca es tarde para celebrar la vida. ¿Paz equivale a desarrollo social? Bueno, algunas personas han opinado que es una condición para el desarrollo. O sea, no la ausencia de conflictos, sino el trámite de conflictos por vías no violentas. Es una condición para el desarrollo. No es que tú y yo siempre estemos de acuerdo, es que tú y yo podamos hacer un negocio y que ese negocio nos lleve a mejores vidas, a mejores niveles de bienestar, a cuidar la naturaleza, a considerar el territorio en el que he hecho riqueza, en devolverle y retribuirle a ellos algo sobre esa producción. Y esos negocios y esa manera de vivir y ese bienestar se puede dar. ¿Qué significa construir paz en un territorio como Norte de Santander, que además es un territorio de frontera en el que muchas familias tienen compartidos sentimientos, maneras de vida, comida, etcétera, etcétera, etcétera y lo demás? Entonces, la construcción de paz, esperaría yo, como no sé si ilusoriamente fuera para Norte de Santander una respuesta en el corto plazo, la ausencia de los fusiles y del conflicto armado. Juanita, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Quiero dejarla a usted y a toda la audiencia con una cápsula. Esta cápsula la escuchamos, pues por supuesto, en todos los programas y se llama Me dijo un pajarito. Vamos a ver qué nos dice esta cápsula de hoy relacionada con el informe final de la Comisión de la Verdad. Y con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que la información de esta cápsula nos indique que sí es posible a través de acciones concretas y no muy grandes, empezar a dar el primer paso hacia la construcción de la paz. Me dijo un pajarito. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, más de 12.000 hombres y mujeres decidieron abandonar la lucha armada tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Conoce otros datos como este en minorteapp.org. Si quiere volver a escuchar este u otros episodios de Le Cuento la Verdad, ingrese a minorteapp.org. Donde además podrá encontrar más contenidos de paz, como noticias, videos, fotos e información sobre eventos.
Este espacio radial ha sido creado por el proyecto Bibliotecas Públicas, Lugares de Memoria, Convivencia y Reconciliación, operado por la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y apoyado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ.